Tras una amnesia accidental, frente a la hermosa hermana de mi buen amigo, creí sin motivo que era mi prometida por el matrimonio arreglado entre mi amigo y su familia, y hasta la llamé esposa. Sin embargo, no sabía que antes de perder la memoria, la hermana de este buen amigo y yo éramos enemigos acérrimos. Hasta que recuperé la memoria, sentí que el mundo se me caía encima. Maldición, resulta que el sonrojo y los latidos del corazón en la habitación del hospital no eran signos de afecto, sino de que me enfurecía al verla. No, entonces ¿por qué no te negaste cuando te llamé esposa? Me fastidia, parece que me tendieron una trampa. El olor a desinfectante en las 4 paredes me taladraba las fosas nasales. Mientras tanto, se oía un sonido de Didi muy regular. Mis párpados se sentían pesados como si tuvieran plomo, y sentía un dolor desgarrador intermitente en la parte posterior de mi cabeza. Sentía como si mi cerebro fuera a salir como agua. Luché por abrir los ojos, pero mi vista quedó envuelta en un blanco cegador. Después de un buen rato, mi enfoque finalmente logró recuperarse a duras penas. Encima de mi línea de visión estaba el techo blanco estándar del hospital. Xiao Chen, ¿estás despierto? Doctor, rápido. Una voz llena de llanto resonó en mis oídos. Giré la cabeza con esfuerzo y lo primero que vi fueron 2 rostros llenos de ansiedad y agotamiento. El hombre vestía traje y corbata, pero su corbata estaba algo desordenada y tenía los ojos rojos. La mujer, bien cuidada, estaba maquillada en ese momento y me apretaba la mano con una fuerza asombrosa. Mi cerebro funcionaba como una vieja computadora atascada, girando frenéticamente pero sin poder leer ningún dato útil. ¿Quién soy? ¿Quiénes son estas 2 personas? Al ver la genuina preocupación y el miedo en sus ojos, un instinto de sangre me hizo abrir mis labios de un solo color. Proferí con vacilación, papá, mamá. Al oír estas 2 palabras, las lágrimas de la mujer brotaron al instante. Sollozó en silencio, mamá está aquí, mamá está aquí. Hijo, me has asustado hasta la muerte. Antes de que pudiera preguntar más, la puerta de la habitación se abrió apresuradamente y varios médicos vestidos de bata blanca entraron rápidamente. Me examinaron los párpados, las pupilas, y me hicieron todo tipo de preguntas básicas. ¿Cuánto es 1 más 1? Si me equivoco, podría ser 3. Miré al joven médico que hacía la pregunta como si fuera un idiota. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas cómo te lastimaste? El director médico, de más edad, frunció el ceño. Me quedé atónito, quise responder, pero en cuanto intenté recordar mi nombre y mi pasado, mi mente se sintió como si una tormenta de fuerza 12 se hubiera desatado. Un dolor punzante me obligó a soltar un gemido de dolor. Todo estaba en blanco. Respiraba con dificultad, mi cabeza estaba vendada con gruesas gasas en varios lugares. No podía recordar nada. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí tumbado? El aire en la habitación se volvió denso al instante. Los médicos invitaron a mis padres, pálidos como fantasmas, a un lado y bajaron deliberadamente la voz. Pero aún así pude escuchar fragmentos de información clave: accidente de coche. Fuerte golpe en la cabeza, acompañado de daño, amnesia retrógrada. Es decir, he perdido la memoria. Me recosté en la cama elevada del hospital y me froté las sienes con fastidio. No recordaba nada, mi mente estaba completamente vacía. Esta sensación de falta de control me hacía sentir una extrema inseguridad. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de nuevo, levanté la vista instintivamente y mi respiración se detuvo. Repentinamente a mitad de camino, entró una mujer joven y extremadamente hermosa, vestida con un traje impecable. Un vestido blanco roto, su largo cabello negro suelto sobre su espalda, sus rasgos delicados. Como una obra de arte impecable, especialmente sus ojos, fríos con un toque de arrogancia apenas perceptible. No sé por qué, en el instante en que la vi, mis hasta entonces tranquilos latidos del corazón empezaron a acelerarse frenéticamente. Boom, boom, mi corazón latía como tambores en mi pecho. Incluso mi respiración se volvió agitada, y las palmas de mis manos incluso empezaron a sudar. ¿Qué tipo de sensación es esta? Aunque había perdido la memoria, mi lógica como hombre adulto seguía ahí. Frente a una mujer hermosa, mi cuerpo estaba produciendo una reacción tan fuerte, tan incontrolable. Esto no es en absoluto una simple atracción física. Este reflejo condicionado hasta la médula ósea solo tiene una explicación. Esto es el tan llamado latido del corazón, un sentimiento grabado en lo profundo del alma, que el cuerpo recuerda intensamente. Incluso cuando el cerebro lo olvida. La miré fijamente, mi mente empezó a razonar rápidamente. Me giré hacia mi madre, que seguía secándose las lágrimas en secreto, y le pregunté con suma seriedad:
Mamá, recuerdo que no tengo hermanos, ¿verdad? Soy hijo único. Aunque mi memoria se había ido, tenía una intuición instintiva sobre la estructura familiar. Mi madre se sorprendió un poco, se secó rápidamente las lágrimas y asintió. Sí, Xiao Chen. Eres el único brote de nuestra familia. No te preocupes, te queramos o no lo recuerdes. Papá y mamá te quieren. Bueno, eso es correcto, interrumpía mi madre. Con una sonrisa confiada, ya que no tengo hermanos, esta joven de aspecto extraordinario, que me hace latir el corazón a 1000 por hora al aparecer, su identidad es obvia. Lo más probable es que sea mi esposa. Levanté la mano. Y la señalé con extrema seguridad a la bella mujer de rostro frío en la puerta, diciéndole a mis padres, ya que no tengo otros hermanos. Ella, que vino corriendo al hospital tan temprano, debe ser mi esposa. Al oír esto, la lujosa habitación del hospital quedó sumida en un silencio sepulcral. La voz apagada de al lado pareció detenerse también. Mi padre me miró con la boca abierta, en estado de shock. Mi mandíbula casi cae al suelo. Las lágrimas en el rostro de mi madre aún corrían por sus mejillas. Toda mi persona parecía petrificada, inmóvil. Y la mujer parada en la puerta, a quien estaba convencido de que era mi esposa, era sin duda alguien importante. Sus ojos color melocotón, que antes eran tan amables, se abrieron de par en par al instante, mirándome con incredulidad. Vi el rubor subiendo visiblemente en sus pálidas orejas y ante su apariencia coqueta y tímida. Me sentí aún más complacido. Efectivamente, mi capacidad de deducción era impecable. Incluso con amnesia, pude reconocer a mi amor a primera vista. Esquivar, rodear, justo cuando la atmósfera era extremadamente sutil. Un grito desgarrador como el de un cerdo llegó desde el pasillo, rompiendo directamente la burbuja de incomodidad en la habitación. Un joven hombre, con un estilo extremadamente llamativo y exagerado, se abrió paso detrás de mi esposa. Este chico se parece un poco a mi esposa, pero su temperamento es un completo torbellino. Tan pronto como entró, se abalanzó sobre mí como un tigre hambriento. Se arrodilló al lado de mi cama y comenzó a sollozar entre mocos y lágrimas. Viejo Su, ¿por qué te ha pasado esto? Si te falta un brazo o una pierna por este accidente de coche, ¿quién me acompañará a beber y a ir de antro? Mi buen hermano. Su repentino forcejeo me daba dolor de cabeza. Sin embargo, al ver su cara, fragmentos dispersos de repente cruzaron mi mente. Una imagen de nosotros dos, con los brazos alrededor de los hombros, presumiendo en una mesa de bar, pasó fugazmente. Cállate, fruncí el ceño y aparté la pierna con disgusto. Tu padre aún no ha muerto, ve a llorar a la tumba con lágrimas, no sé por qué. Estas palabras salieron de mi boca instintivamente. Mierda. Viejo Su, no te has vuelto tonto. El joven, al oír que la regañaba, no solo no se enfadó, sino que levantó la cabeza con sorpresa. ¿Cómo se llamaba? Ah. Eso es. Heu Ruoyun. Ese nombre apareció automáticamente en mi mente. Parece que mis recuerdos se están activando poco a poco. Heu Ruoyun también se rió en ese momento. Mi padre suspiró con impotencia a un lado. Ruoyun a. Xiao Chen ay. El doctor dijo que se golpeó la cabeza. Su memoria no está muy clara. Excepto nosotros pocos, Jingxin y las personas en su subconsciente, es posible que no recuerde nada. Fuerza. La sonrisa de Heu Ruoyun se dibujó en su rostro, y finalmente se levantó de repente, apretando los dientes y golpeándose el muslo. Maldición. Lo sabía. Lo sabía. Este asunto no es tan simple. El accidente automovilístico de Lao Su, lo sé. ¿Cómo podría chocar contra el borde de la carretera sin motivo? Se dio la vuelta y miró a mis padres, dándose palmaditas en el pecho y prometiendo. Tío, tía, no se preocupen, yo me encargo de esto. Voy a investigar ahora mismo. ¿Quién es el imbécil que se atrevió a manipular el coche de Lao Su, ya sea accidental o intencional? Lo haré pagar caro. Hay que decir que este tipo es realmente leal. Aunque olvidé lo que pasó, sus palabras aún me conmovieron. Un asunto importante para mi felicidad para toda la vida. Aclaré mi garganta, interrumpiendo. El grito de venganza de Heu Ruoyun, eso, Lao Heu. No te preocupes por la venganza por ahora, primero resuélveme una duda. Heu Ruoyun se quedó atónito por un momento. ¿Qué duda? Pregunta, siempre y cuando lo sepa. Te diré todo. Extendí la mano y señalé a la belleza sin igual que estaba parada a un lado, mirando al suelo. Mientras miraba, cuando entraste, te miré un par de veces más.
Si no me equivoco, ¿debería ser tu hermana? Ustedes dos se parecen bastante. Heu Ruoyun estaba perplejo por mi pensamiento tan saltarín. Asintió instintivamente, sí, esta es mi hermana Heu Ruoxue. No, Lao Su, ¿no estás prestando atención a lo correcto? Te estoy hablando del accidente automovilístico. No me importa el accidente automovilístico, dije con seriedad, mirando suavemente a Heu Ruoxue. Solo te pregunto, ¿nuestras dos familias están comprometidas? Hermana. ¿Es esa mi esposa, eh? La expresión en el rostro de Heu Ruoyun se congeló al instante. Me miró como si fuera un extraterrestre, atónito durante al menos 5 segundos. Luego se hurgó el oído. Old Su, tú, ¿qué acabas de decir? ¿A quién llamas, Heu Ruoxue? ¿Esposa? Respondí con naturalidad. ¿Por qué tanto alboroto? Lo entiendo todo, la alianza de familias ricas. Es normal. Maldición. Heu Ruoyun jadeó. Estaba completamente aturdido. Giró la cabeza, miró con pánico a su propia hermana, Heu Ruoxue, y luego volvió a mirarme a mí, con cara de sincero. Sus facciones se retorcieron al instante, como si intentara digerir a la fuerza un chiste gigantesco. Miré a Heu Ruoyun, con una expresión como si estuviera cubierto de heridas. Y fruncí el ceño con perplejidad. ¿Cuál es tu reacción? ¿No soy digno de tu hermana? No, no es una cuestión de ser digno o no, tartamudeó Heu Ruoyun. Vi que estaba un poco incoherente, así que volví a preguntar, ¿tiene ella un amor blanco y radiante, estudiando en el extranjero? No, no. Cuento yo, lo miré sin palabras. ¿Tú qué crees? No, no, dijo Heu Ruoyun con firmeza. Su mirada en ese momento era tan penetrante que parecía poder atravesar todo. Entonces no hay problema en la relación, ¿qué te pasa? Estaba un poco desconcertado. Para ser honesto, también temía que algo que no podía recordar, alguna historia de sustituta de familia rica, asistente, o persecución y crematorio que hubiera oído, fuera a suceder. Esta Heu Ruoxue es realmente hermosa, y además es el tipo de belleza que me gusta. Si la llevo a casa, aunque sea para causarle problemas, la cuidaré. Esta relación. Heu Ruoyun me miró, luego miró a Heu Ruoxue y finalmente tragó saliva. Siguiendo el principio de que el paciente es lo primero y que Su Chen debe ser feliz, Heu Ruoyun se esforzó por reprimir todas sus quejas y la verdad. Las comisuras de su boca se contrajeron un par de veces. Y forzó una sonrisa más fea que una mueca. Ah, sí, no, no sigas actuando. Mientras tú seas feliz, hermana, cuñado. Heu Ruoyun juntó las manos debajo de la cama, fuera de mi vista, y a su desafortunada hermana le hizo un gesto de ok. Y yo, en la cama del hospital, al oír la palabra cuñado, sentí una sensación de inexplicable satisfacción. Apoyado en la almohada, miré la luz del sol que entraba por la ventana. Solo sentí que, aunque había perdido la memoria, el cielo había sido bueno conmigo, dándome una esposa tan perfecta. El ambiente en la habitación, después de la frase de Heu Ruoyun sobre el cuñado de regreso a casa, finalmente se estabilizó un poco. Mis padres, después de todo, dirigen una gran empresa. Al verme despierto, aunque con amnesia, al menos estaba saltando y podía reconocer a mi esposa con la mente clara. Así que mi corazón inquieto se alivió a medias. Little Chan. Hay una reunión de emergencia en la empresa, tu padre y yo tenemos que irnos. Mi madre me acarició la cara con ternura y volvió a taparme el edredón. Descansa bien. No pienses en nada. Ya le he pedido a la secretaria Sang que contacte a la mejor enfermera de la ciudad. Una enfermera especial de guardia. Vendrá pronto, no te preocupes, mamá. Estoy bien, vayan a ocuparse. Asentí muy sensatamente. Los dos ancianos me tomaron de la mano y me dieron algunas instrucciones más antes de salir de la habitación, volviendo la cabeza de vez en cuando. Sin embargo, antes de salir de la habitación, miraron a Heu Ruoyun con una mirada que yo no podía entender. Cuando la puerta de la habitación se cerró de nuevo, solo quedamos en la habitación yo, mi prometida, el cuñado, Heu Ruoyun, y junto a la ventana, todavía en silencio, mi esposa, Heu Ruoxue, que irradiaba un aura de no te acerques. Me apoyé en la cabecera de la cama. Mis ojos se movieron. No. Este chico, Heu Ruoyun, está estorbando aquí. Todavía tengo que cultivar mi relación con mi querida esposa. Y conseguir algo de mi memoria pasada. ¿Qué es este gran foco de miles de vatios aquí? Jeje. Aclaré mi garganta y miré a Heu Ruoyun. Oye, cuñado. La palabra cuñado salió muy fluida, pero Heu Ruoyun pareció. Encogió como un gato al que le pisa la cola, con el rostro helado.
mirándome aterrorizado. ¿Tú cómo me has llamado, cuñado? ¿Qué? ¿No te acostumbras? Levanté una ceja, señalando el mueble de la mesita de noche con aire de tener razón. Acabo de despertar, tengo la boca seca y ni siquiera tengo agua caliente para beber. Como su hermano mayor, ¿no deberías ir a la recepción a buscarme un poco de agua caliente? Y de paso, bajar a la frutería y comprarme esa cosa, cerezas. Las más grandes y las mejores. Heo Ruoyun abrió los ojos como platos, señalándose la nariz. Viejo Su, ¿me has olvidado? ¿Me pides que te compre cerezas? Tú antes eras. ¿Qué era yo antes? Lo interrumpí con aire de tener razón. Lo de antes es lo de antes, ahora soy un paciente grave con conmoción cerebral, y más aún tu cuñado al que le gusta acosar a su pareja. ¿Vas o no vas? Si no vas, le diré a la tía que me estás acosando. Heo Ruoyun se quedó sin palabras ante mi despliegue de payasadas durante mucho tiempo. Sin poder pronunciar una palabra, su rostro se puso rojo, al segundo siguiente. Miró a Heo Ruoxue pidiendo ayuda, pero Heo Ruoxue simplemente apartó la mirada con indiferencia. Mirando por la ventana, sin ninguna intención de ayudarla. Está bien. Te doy por perdido. Te arrepentirás. Heo Ruoyun apretó los dientes y cogió la tetera de agua caliente de la mesa. Salió dando un portazo enfadado. Al irse, su mirada parecía querer clavar 2 agujeros en mi escayola. La habitación finalmente quedó en silencio. En cuanto a Heo Ruoyun, que ha sido echado deliberadamente. Su hermana ha sido alejada por mí, como hermano mayor, por supuesto que estará un poco molesto. Es normal. Suspiré y me giré para mirar a Heo Ruoxue junto a la ventana. La luz del sol se filtraba por las persianas y la bañaba, delineando una figura encantadora. Para ser honesto, el temperamento de esta mujer es excepcional. Aunque solo estaba parada ahí casualmente, tenía una aura fría y etérea de alta cuna, suave como la escarcha. Como un iceberg insuperable. A primera vista pensé que una mujer como ella. Seguramente sería una CEO fría y de carácter fuerte que iría con paso firme por la vida, e incluso en casa. Probablemente sería de esas que no mueven un dedo, frías y distantes con todos. Pero lo extraño es que este iceberg se ruborizó ante mi tontería de hace un momento. Y ahora, con este silencio y esa ligera arruga en la frente. Parecía haber algo, salvo una frase que rompía enormemente la imagen de belleza glacial. En otras palabras, ¿te estás burlando de un gato aquí? Aunque lo dijo con frialdad y dureza, y con un toque de desdén habitual. Pude captar con agudeza el fugaz pánico en el fondo de sus ojos. Lo más importante es que, aunque se quejó con la boca, sus pasos fueron muy honestos. Dudó 2 segundos. Y aún así se acercó paso a paso, con una débil y fría fragancia casi imperceptible, y se sentó rígidamente, en el borde de la cama del hospital, mirando su apurada apariencia, los engranajes de mi cerebro comenzaron a girar salvajemente de nuevo. Algo va mal. La actitud de mi esposa hacia mí está demasiado mal. Esto no es en absoluto el estado de una pareja. Sus ojos al mirarme tenían recelo, complejidad y una superioridad que no podía entender. Pero, sin embargo, se avergonzó de mis acciones al enseñarle a mi esposa. Ahora le pido que abra la cama, aunque me regañó, su cuerpo obedeció. Esta actitud de marcado contraste me obligó a empezar a pensar, antes de la amnesia. ¿Cómo era yo? Combinando mi aguda observación, Heo Ruoxue y yo somos familias amigas, sí. Este tipo de matrimonio de familias adineradas, en su mayoría carece de base emocional. Heo Ruoxue es tan hermosa. Y su temperamento es tan frío, pero muestra una preocupación innegable por mí. ¿Qué significa eso? Significa que está enamorada de mí. Está locamente enamorada de mí. ¿Y yo? Cuando desperté, aparte de la atracción física, no tenía ningún recuerdo afectuoso de ella. Esto significa que antes no la amaba. Solo hay una verdad. Yo antes. Aprovechando el amor de Heo Ruoxue por mí, la lastimé sin escrúpulos. Probablemente salía de fiesta por ahí, dejándola a ella, esta belleza helada, sola en casa. Esto significa que antes no la amaba. Solo hay una verdad. Yo antes, aprovechando el amor de Heo Ruoxue, la lastimé sin escrúpulos. Probablemente salía de fiesta por ahí, dejándola a ella, esta belleza helada, sola en casa. Ignoré su profundo afecto, incluso para hacerla enfadar y coquetear con otras mujeres. Y este accidente de coche, di un fuerte suspiro. Vaya, este accidente de coche, ¿no será que iba a ver a alguna luz blanca? ¿O a mi amante, y por tener prisa, excedí la velocidad y choqué? Si es así, entonces todo se explica.
La razón por la que Heu Ruoxue profetizó la escena de persecución infantil y crematorio. Hasta que Heu Ruoxue se rindiera por completo conmigo y me diera un acuerdo de divorcio, entonces me daría cuenta. Luego, de rodillas en la lluvia, suplicándole de corazón que me perdonara. En resumen, solo de pensar en esa escena, desearía poder abofetearme a mí mismo en ambas mejillas ahora mismo. Realmente soy una bestia, la mujer que tengo delante, con una belleza que derrumba países. Un temperamento excelente, incluso si fuera un iceberg, sería el iceberg más preciado en el corazón de mi Suchen. ¿Qué me pasaba antes que me hacía querer herirla? Cuanto más miraba a Heu Ruoxue, más me dolía el corazón, más imaginaba, y la culpa en mi interior aumentaba como un tsunami. No, ya que el cielo me hizo perder la memoria. Me dio la oportunidad de empezar de nuevo, no puedo permitir que una tragedia como la persecución infantil y crematorio me ocurra. Usaré toda la ternura de mi vida restante para compensar mis errores. Pensando en esto, respiré hondo, mi mirada se volvió firme y cariñosa como nunca antes. De repente extendí la mano. Agarré a Heu Ruoxue, su mano apoyada en mi rodilla. En el momento en que la toqué, estaba helada. Su mano era pequeña, suave y tierna, increíblemente agradable al tacto, pero en este momento, debido a mi contacto, se estremeció violentamente. Heu Ruoxue obviamente no esperaba que yo actuara de repente. Como si le hubiera dado una descarga eléctrica, instintivamente quiso retirar la mano, su cuerpo se apartó de forma poco natural. ¿Cómo iba a soltarla? En cambio, la agarré más fuerte. Aunque posesivo, controlé la fuerza perfectamente, por miedo a lastimarla. Al verme aferrado a ella, Heu Ruoxue forcejeó un par de veces, pero finalmente dejó de resistirse. Simplemente se mordió el labio inferior con fuerza y giró la cabeza para no mirarme, y un rubor rosado se extendió por su pálido cuello. Este gesto de rendición increíblemente sutil, en mis ojos, confirmó aún más mi suposición anterior. Ella sí me quería, incluso si yo, este patán, la había herido hasta el punto de quedar hecha jirones, todavía no podía enfadarse conmigo, un paciente herido. Mi corazón se sintió como si algo lo estuviera apretando con fuerza, mis ojos se me humedecieron. ¿Cuánto me ama, Ruoxue?, dije con voz suave. Incluso el apelativo se volvió increíblemente cariñoso. El cuerpo de Heu Ruoxue se tensó notablemente. Se giró para mirarme, y en sus hermosos ojos había una conmoción de incredulidad. Y una pizca de pánico apenas perceptible. HMPH, no me llames así. Es bastante asqueroso, fingió calma con un resoplido frío, pero su voz carecía de convicción. Lo sé, usé mi otra mano libre para acariciar suavemente el dorso de su mano. La culpa en mis ojos se convirtió casi en sustancia, sé que estás enfadada conmigo. Y supongo que Heu Ruoyun te ocultó algo a propósito. No te preocupes, lo entiendo. Heu Ruoxue se quedó atónita. Sus labios rojos se entreabrieron, pareciendo no entender en absoluto mi balbuceo. ¿Entiendes qué? Lo entiendo todo, me sequé la boca. La miré fijamente a los ojos, y dije palabra por palabra, no recuerdo. Qué idiota era antes, ni recuerdo. ¿Cuántas cosas te he hecho para que te tragaras tantas quejas tú sola? Claramente me quieres en tu corazón, pero finges que no te importa. Lo siento, de verdad lo siento, me equivoqué, estoy bien. El pasado se ha vuelto increíblemente pesado, pero Ruoxue, confía en mí. Ya que el cielo me hizo olvidar el pasado, es para que empiece de nuevo. No te preocupes, de ahora en adelante, te adoraré absolutamente y nunca te dejaré sufrir ninguna injusticia. Quien se atreva a molestarte, yo, Suchen, seré el primero en luchar contra él, juro. A partir de ahora haré todo lo posible por ser el mejor esposo del mundo, y el sufrimiento que has soportado antes. Lo compensaré todo. Estas palabras eran sonoras y conmovedoras. Hasta yo me conmoví a mí mismo. En el silencio sepulcral de la sala, miré fijamente a Heu Ruoxue. Mis emociones eran como un terremoto de magnitud 12, duda, shock, asombro, incredulidad, y finalmente, un ligero velo de humedad apareció en las esquinas de mis ojos. Ella bajó la cabeza bruscamente y se mordió el labio inferior con fuerza. Como si estuviera conteniendo desesperadamente alguna emoción, de lo contrario, una lágrima cristalina, sin previo aviso, se deslizó de sus ojos. Lo más probable es que esa lágrima cayera justo sobre el dorso de mi mano, que estaba sosteniendo la suya. Las lágrimas calientes cayeron sobre mi corazón y el dolor en mi pecho alcanzó su punto álgido al instante. Dios mío, ¿qué clase de imbécil era yo? ¿Cómo pude obligar a llorar a una mujer tan fría y arrogante?
¿Cuánta humillación había reprimido aquí durante años? ¿Para colapsar por completo después de escuchar mis palabras? No llores. Esposa, no llores. Entré en pánico por completo, ya no me importaba nada. El mareo de la conmoción cerebral. Me incliné bruscamente hacia adelante y abracé a Heu Ruoxue, que estaba sentada al borde de la cama. La abracé fuertemente. Su cuerpo estaba rígido como una tabla, pero podía sentir que temblaba ligeramente. Todo es mi culpa, antes fui ciego. Fui un bastardo, de ahora en adelante, déjamelo todo a mí, y no llores más. Con una mano la rodeé su esbelta cintura y con la otra le di palmaditas suaves en la espalda, apoyando mi barbilla en la parte superior de su cabeza. Oliendo la ligera fragancia de su cabello, la calmé con la voz más tierna que pude. Justo cuando estaba inmerso en la conmovedora atmósfera de un hombre arrepentido, de una pareja con profundo afecto, incapaz de contenerse. ¡Ban! La puerta de la habitación fue pateada abierta. Viejo Su. Aquí tienes el agua caliente y las cerezas que querías. Heu Ruoyun, sosteniendo un termo de agua caliente de color rosa y una gran caja de cerezas en sus brazos. Entró a trompicones. Su voz, al ver la escena en la habitación, se detuvo abruptamente. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Mantuve la postura de abrazar fuertemente a Heu Ruoxue. Heu Ruoxue tenía la cara enterrada en mi uniforme de hospital, su expresión ilegible. Y Heu Ruoyun, de pie en la puerta, casi se le salen los ojos de las órbitas, con la boca tan abierta que cabría un avestruz. Mirando al cuñado con esa mirada de shock de alguien que nunca ha visto el mundo, entiendo perfectamente su estado de ánimo. Después de todo, un imbécil que siempre lastimó a su hermana, de repente cambió de actitud. Y se convirtió en un fanático que mima a su esposa. Como hermano, es normal no poder aceptarlo de inmediato. Es normal. Para calmarlo, pasé mi tiempo en el hospital. Como si fuera un tesoro nacional. Aparte de mis padres, venían a visitarme todos los días sin falta. Los ricos herederos y amigos con los que solía salir también vinieron a verme uno tras otro, trayendo grandes bolsas de regalos. Al principio, la escena era bastante animada, pero siempre sentí que la forma en que me miraban era extremadamente extraña. Esa tarde, Heu Ruoxue fue llamada de vuelta a la empresa para resolver algunos asuntos. Como ella no estaba en la habitación, aproveché la oportunidad, agarré al gordo que estaba sentado al borde de la cama, pelándome una manzana. Este chico, aparte de Heu Ruoyun, era el más cercano a mí, de esos que crecieron vistiendo el mismo pantalón. Gordo. Le bajé la voz y lo miré con seriedad. Mientras mi esposa no esté. Dime la verdad, ¿qué tan malvado fui antes? El gordo movió la mano y casi se corta el pulgar. Levantó la cabeza. Con el rostro temblando de grasa, estaba lleno de horror. Hermano Su. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo fuiste un imbécil? No finjas que no sabes nada. Lo fulminé con la mirada. Solo te pregunto, ¿cómo traté a Heu Ruoxue antes? ¿Suelía llegar tarde a casa? ¿La maltraté emocionalmente todos los días? Además, ¿tenía alguna luz blanca inconfesable por ahí? ¿Algo como su Xiaomei? Jaja. El gordo no pudo respirar uniformemente. Casi se ahoga con su propia saliva. Se puso rojo, mirándome como si fuera un monstruo. Se quedó paralizado durante casi medio minuto, y finalmente logró decir, tú. Deja de decir tonterías, me puse un poco ansioso. En los últimos días, todos me miran raro, queriendo hablar pero deteniéndose. Especialmente cuando mencionan a Ruoxue, todos se quedan en silencio. Gordo. He perdido la memoria, pero no estoy ciego. Cuanto más hagan esto. He perdido la memoria, pero no estoy ciego, ustedes están cada vez más así. Cuanto más lo sé, dime la verdad. ¿Cuántas cosas malas le hice antes? ¿Qué tantas cosas malas le he hecho para que todos ustedes, mis hermanos, sientan vergüenza de hablar de ellas? La expresión en el rostro de Panxi se retorció al instante, como si estuviera sufriendo algo. Una lucha interior extrema, abrió la boca, pareciendo querer decir algo. Pero al final, se lo tragó con fuerza, dejó la manzana y me dio unas palmaditas en el hombro. Sus ojos mostraban una extraña conexión de mientras tú seas feliz, está bien, Suje. Ya que no recuerdas nada, entonces empieza de nuevo bien. Deja que el pasado sea pasado, Heu Ruoxue es una buena persona, trátala bien en el futuro. Deja que el pasado sea pasado. Dicho esto, ese gordo salió corriendo de la habitación del hospital como si huyera por su vida. Vi su espalda mientras huía despavorido. Mi corazón se hundió por completo. El caso está resuelto. Incluso mi mejor hermano cree que las cosas que hice antes son vergonzosas,
Ni siquiera quiere defender mi nombre un par de veces. Ni siquiera quiere. Yo, Su Chen, definitivamente fui un cabrón de primera categoría antes. Un gran imbécil hasta el cielo. Solo de pensar que una mujer tan gentil y amable como Heu Ruoxue fue tan herida por mí que incluso mi hermano no pudo soportarlo. La culpa en mi corazón era como una bola de nieve, rodando cada vez más grande. Afortunadamente, mi cuerpo tiene una buena base. Aparte de mi mente, todavía no puedo recordar las cosas del pasado. Las heridas externas se recuperaron extremadamente rápido. En pocos días, el médico agitó la mano, anunciando que podía ser dado de alta. La mañana de mi alta, tomé mi teléfono. Marqué hábilmente el número que había reconocido y aclamado como mi querida esposa. Hablando de este teléfono, sentí una oleada de calidez. Este teléfono me lo dio Heu Ruoxue en persona hace 2 días. Era el último modelo de gama alta. En ese momento, ella solo me dejó una frase fría. Tu teléfono anterior se rompió en el accidente, usa este y se fue. Pero lo entendí. ¿Qué significa esto? Significa que aunque es fría en la superficie, en realidad se preocupa por mí en secreto. Me ama tanto. Hola, la voz clara y agradable de Heu Ruoxue llegó al otro lado del teléfono. Esposa, hoy me dan de alta del hospital. Los trámites están listos. Mi voz rebosa de excitación incontrolable. ¿Puedes venir a recogerme a casa? Al otro lado de la línea, el silencio se apoderó de repente, solo se escuchaba una débil respiración. Incluso a través de las ondas de radio, puedo imaginarla sosteniendo el teléfono en este momento. Frunciendo el ceño levemente, con una expresión compleja en su rostro. Pasaron más de 10 segundos. Justo cuando pensaba que iba a poner una excusa para negarse, mi corazón empezó a latir con nerviosismo. Entonces, una voz extremadamente corta llegó por el auricular y la breve palabra fue, bien. Colgué el teléfono. Silbé con orgullo. No pasó mucho tiempo. Heu Ruoxue llegó en un Panamera negro y se detuvo abajo en el hospital. En el camino, la atmósfera dentro del coche era extrañamente silenciosa. Heu Ruoxue miraba fijamente el camino por delante, las líneas de su perfil eran delicadas y frías, sin ninguna intención de hablar conmigo. Sentado en el asiento del copiloto, la miraba descaradamente, desde su esbelto cuello de cisne hasta sus delgados dedos con nudillos marcados que sostenían el volante. Cuanto más la miraba, más agradable me resultaba. Aunque su actitud hacia mí era fría, lo entendía perfectamente. Después de todo, la había herido tanto como un gilipollas. Que viniera a recogerme del hospital ya era darme mucha cara. Tómalo con calma, Su Chen, tienes tiempo de sobra. Para derretir este iceberg con un corazón sincero, el coche entró en una zona residencial de villas extremadamente lujosa y tranquila. Buen coche. Seguí a Heu Ruoxue y entramos en esta villa independiente de gran tamaño. Empujé la puerta y miré a mi alrededor. No había sirvientes en grupos gritando, joven amo, señora, como imaginaba. La casa estaba en silencio. El estilo de decoración era extremadamente minimalista, incluso con un toque de austeridad fría y ascética. Lo más importante era, mirando el recibidor, la sala de estar y el comedor frente a mí. Mi mente seguía como un estanque estancado, sin ninguna impresión. Esto era aún más extraño. Hay zapatillas nuevas en el zapatero. Cámbialas tú mismo. Todavía tengo varios documentos que leer. Me voy al estudio. Haz lo que quieras. Heu Ruoxue no dijo más. Voy al estudio, haz lo que quieras. Heu Ruoxue no dijo nada más. Después de quitarse los zapatos, dejó esa frase y subió tranquilamente al segundo piso. Miré su espalda, un poco apresurada, y siempre sentí que cuando estábamos en el mismo espacio, había una fuerte sensación de extrema incomodidad. Anteriormente, escuché a mi cuñado Heu Ruoyun mencionar que Heu Ruoxue ya estaba asumiendo gradualmente y familiarizándose con el vasto imperio comercial de la familia Heu, una mujer fuerte sin duda. Ahora, al regresar a casa, se metió directamente en el estudio. Realmente encajaba con su personaje, pero ahora me preocupa más nuestro hogar. Me cambié los zapatos y comencé a deambular por esta villa de 3 pisos. El segundo piso es la zona de estar. Empujé la puerta del dormitorio principal, y lo primero que vi fue una cama doble enorme, pero la ropa de cama estaba extremadamente bien tendida. Parecía que nadie había dormido en ella durante mucho tiempo. Entré al dormitorio principal, al enorme vestidor adjunto. En el momento en que abrí la puerta del vestidor, me quedé atónito. Dentro había ropa de mujer de colores claros. Varios vestidos de alta costura de temporada, trajes de negocios, abrigos. Los colores y estilos estaban ordenados. No creí en la mala suerte.
Volví a entrar al baño del dormitorio principal. En el lavabo, solo había un cepillo de dientes eléctrico solitario. Un juego de productos de cuidado de la piel para mujer caros, una toalla. No había afeitadora para hombre. No había limpiador facial para hombre. En todo el segundo piso, no encontré ni un rastro. De rastro de vida masculina. Mi respiración se volvió pesada al instante. Retrocedí 2 pasos, de repente me senté en el borde de la cama. La verdad. Era 100 veces más cruel de lo que imaginaba. Claramente éramos marido y mujer. Pero en esta casa, no había rastro de mi vida. Esto significaba que no solo no la traté bien antes, incluso. Nunca regresé a casa. Dejé a una mujer tan hermosa. En una villa vacía, sola en la noche. Ya no sé cuántas veces me he sentido culpable. Lástima que me lo busqué yo mismo. Me levanté de repente y caminé a grandes zancadas hacia la dirección del estudio. Empujé suavemente la puerta entreabierta, solo para ver a Heu Ruoxue, sentada detrás del gran escritorio, sosteniendo un teléfono móvil, sin saber que estaba mirando. Sus cejas fruncidas, ni siquiera notó mi entrada, mirando su figura solitaria. Sentada allí, mi corazón se estaba desangrando de dolor. Dejé de caminar. Caminé detrás de ella y, sin dudarlo, extendí ambos brazos. La abracé fuertemente por la espalda. Heu Ruoxue se sobresaltó, su cuerpo se sacudió como si hubiera recibido una descarga eléctrica, luchando violentamente. El teléfono móvil en su mano cayó sobre la mesa. Instintivamente quiso liberarse, empujando con fuerza el codo hacia atrás. Si esta esposa me mata a mi marido. Emití un gruñido, pero mis brazos estaban como aros de hierro. Abrazando su cintura con fuerza, apoyé la barbilla en la cavidad de su hombro, mi nariz se llenó instantáneamente con el aroma único y refrescante de su gel de baño. Te has vuelto loco. Suéltame. El cuerpo de Heu Ruoxue estaba tenso como una piedra. Sus mejillas se enrojecieron visiblemente. Su voz era muy baja. Con extrema vergüenza, pánico y desconcierto. No me sueltes. Al contrario, la apreté más. Mi corazón estaba lleno de dolor y autocrítica. Esposa, acabo de recorrer toda la casa. Lo siento. ¿Cómo pude ser tan cruel en el pasado y dejarte vivir sola en esta casa sin rastro de vida? El forcejeo de Heu Ruoxue se detuvo de repente. Probablemente no esperaba que dijera eso de repente. Todo su cuerpo estaba terriblemente rígido. Después de mucho tiempo, tartamudeó y logró decir algo. ¿De qué tonterías hablas? Esto siempre ha sido mío. Dindón. Antes de que terminara de hablar, de repente sonó el timbre de la puerta de abajo. Luego, se escuchó un sonido extremadamente caótico. Como si algo pesado cayera al suelo, don dan don. Heu Ruoxue se sintió aliviada como si se hubiera librado de un gran apuro. Me empujó bruscamente, arregló apresuradamente el cuello de su ropa, un poco desordenado. Me lanzó una mirada feroz y luego bajó rápidamente. Me toqué la nariz. Y también bajé. Al abrir la puerta, varios hombres corpulentos con uniformes de mudanza estaban parados en la puerta, cubiertos de sudor. Detrás de ellos, una docena de maletas grandes apiladas ordenadamente y todo tipo de artículos de primera necesidad. Disculpe, ¿es esta la casa del señor Suchen? Sus cosas. Lo hemos traído todo de la casa antigua. Por favor, recíbalo. El corpulento que lideraba gritó con una lista en la mano. Heu Ruoxue miró la puerta bloqueada. Montaña de cosas, frunció el ceño hasta formar un nudo. Se dio la vuelta. Me miró como si estuviera loco. Suchen, ¿qué estás haciendo? Me acerqué, con extrema naturalidad, y rodeé su cintura. Por supuesto, me apartó sin piedad de inmediato. Lo miré con afecto. Tan firme como un juramento de afiliación. Descubrí que no había nada mío en casa. Esto es inaceptable. No te preocupes, fui un idiota antes. Fue mi culpa. A partir de hoy, me reformaré por completo. Pondré mis cosas en cada rincón de esta casa. Nunca más te dejaré sola. Sola en casa. Heu Ruoxue abrió la boca, como si la hubiera alcanzado un rayo. Me miró atónita, luego miró sus más de una docena de maletas enormes, sintiendo un mareo. Vestía un pijama de seda conservador, pero que aún así no ocultaba su buena figura, y salió del baño. Se secaba el pelo mientras me miraba con recelo. Sentada en la cama principal, señaló hacia afuera. ¿Qué haces aquí? Tu habitación está en el dormitorio de invitados de al lado. Ve a dormir. Levanté una ceja, como si hubiera oído algo increíble. Tú y yo somos marido y mujer.
¿Por qué íbamos a dormir en habitaciones separadas? Heu Ruoxue respiró hondo, aparentemente intentando reprimir el impulso de tirarme por la ventana. Su Chen. Siempre hemos dormido separados. ¿Has perdido la memoria? No te comportes de forma irracional aquí. Al oír esto, mi corazón se hundió de nuevo. Esto es un completo fracaso. Tenía razón al adivinar. El pasado es el pasado. Le di unas palmaditas al lugar a mi lado en la cama, diciendo de forma extremadamente dominante e innegociable. Fue mi culpa antes, me atrevo a decir, como una pareja amorosa. Dormir juntos es una obligación básica, aunque hoy digas mil y una cosas. Absolutamente no me iré de esta habitación ni un centímetro, dije mientras. Me arropé torpemente con la colcha, cubriéndome por completo, solo dejando una cabeza al descubierto. Adoptando la actitud de un cerdo muerto que no teme al agua hirviendo, Heu Ruoxue se paró al borde de la cama, enfadada, con el pecho oscilando violentamente. Sus ojos me arañaban como cuchillos. Parecía estar calculando qué método físico me haría ceder. Pero al final, ante mí, un paciente con amnesia y traumatismo craneoencefálico, apretó los dientes en su estómago. Bien, eres tú. Ella sonrió fríamente. Se dio la vuelta y fue hacia el armario. Con un puff, sacó una colcha nueva. La arrojó con fuerza al otro lado de la cama. Una colcha para cada uno. Esta costura en el medio es la línea divisoria. Si te atreves a cruzarla medio centímetro, mañana te haré volver al hospital a la UCI. Heu Ruoxue advirtió con malicia, luego abrió la colcha y se acostó, de espaldas a mí. Apagó la lámpara de la mesita de noche. La habitación quedó a oscuras. Me tumbé en mi colcha. Escuchando la leve respiración de al lado, no pude evitar que las comisuras de mi boca se curvaran salvajemente. Me sentí muy. Después de confirmar que la respiración de Heu Ruoxue se había vuelto extremadamente uniforme y larga, me moví en silencio. En la cama, me deslicé como una anguila extremadamente resbaladiza hasta el borde de la cama. Luego, con extrema cautela, extendí una mano y descorché un rincón de la colcha de Heu Ruoxue. Me deslicé dentro. Su colcha estaba cálida y olía muy bien. Una fragancia amaderada fría, mezclada con leche. Al instante llegó a mi pecho. Suspiré satisfecho, extendí mi largo brazo. Con extrema naturalidad, abracé el cuerpo suave y cálido que estaba de espaldas a mí. Heu Ruoxue pareció sentir algo en su sueño y se encogió inquieto. Pero no se despertó. Por el contrario, probablemente sintió la temperatura de mi cuerpo. No solo no se liberó, sino que instintivamente se acercó más a mi abrazo. Lo supe. Con mi ego satisfecho, cerré los ojos, sintiendo la suavidad y el calor en mis brazos. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, el lado de la cama a mi lado ya estaba frío. La cama ya no tenía la figura de Heu Ruoxue. Si no fuera por el picante de la almohada, aún quedaba ese aroma frío y de alta calidad a madera. Incluso pensaría que la ternura de anoche fue solo un sueño. Durante los siguientes días, la situación fue básicamente la misma. Mi esposa es una adicta al trabajo. Cada día, cuando me despertaba, ella ya se había ido a la empresa y no regresaba hasta la noche, exhausta. Sin embargo, también noté agudamente que desde que logré compartir la cama por la fuerza, la actitud de Heu Ruoxue hacia mí está cambiando de manera extremadamente sutil. Ya no es como al principio en el hospital. Se ponía pálida al oír mi voz. Cuando me acurrucaba en su cama por la noche, sus luchas eran cada vez menores. Hasta que al final, incluso inconscientemente, me dejaba la mitad de la manta. Esta es una clara señal de que el iceberg se está derritiendo. Mi plan de autorredención va a la perfección. Hasta una noche profunda, la tranquila puerta de la villa de repente emitió un sonido. Un movimiento un tanto desordenado. Me levanté de la cama rápidamente y bajé corriendo las escaleras. Tan pronto como llegué al vestíbulo, vi a Heu Ruoxue sin siquiera quitarse los tacones, tambaleándose un poco. Apoyada en el marco de la puerta, su rostro, normalmente tan frío como la nieve, estaba teñido de dos rubores. En el aire flotaba un fuerte olor a vino tinto. Esposa, ¿por qué bebiste tanto? Bajé corriendo las escaleras y rápidamente, con el corazón apesadumbrado, me apresuré y la abracé. Su cuerpo que no se mantenía firme. Heu Ruoxue no me apartó como de costumbre, sino que, extremadamente dócil, se apoyó en mi hombro, emitiendo un gemido apenas audible en su garganta, como el de un gato. La llevé en brazos de princesa de vuelta al dormitorio principal en el segundo piso, con mucho cuidado. La coloqué en la cama grande, mirando su ceño fruncido de leve desconcierto por la embriaguez.
Suspiré y luego busqué una toalla caliente y comencé a limpiarle las mejillas con paciencia. Incluso torpemente, usé el desmaquillante en su lavabo para quitarle el maquillaje. Después de todo el esfuerzo, sudé un poco, mirando su rostro, aunque sin maquillaje. Pero aún así blanco y delicado, tragué saliva, lista para hacer lo correcto hasta el final, ayudándola a cambiarse el traje profesional ajustado por un pijama holgado. Como pareja de viejo, no sentí que nada estuviera mal, pero justo cuando mi mano, al instante de tocar el botón de su camisa, mi respiración se aceleró y una mano ardiente me agarró de repente la muñeca. Me quedé paralizado y miré hacia abajo. Heu Ruoxue, sin darme cuenta, había abierto los ojos. Sus ojos de melocotón, que normalmente desprendían arrogancia y frialdad, ahora, teñidos por el alcohol, estaban acuosos, mostrando una fragilidad y confusión extremadamente raras. Me miró fijamente, su voz suave pero temblorosa. Su-chen, ¿realmente me quieres? Mi corazón se encogió de golpe. El sistema de autocompletado de mi historial como chico malo se activó de inmediato. Escucha, ¿cuánto daño te he hecho antes para que, incluso ebria, sigas preguntando con tanta humildad e inseguridad? Por supuesto, le devolví el agarre suavemente a su mano. Mis ojos estaban firmes. Cariño, no te preocupes. Antes era un imbécil. Pero a partir de ahora, solo te amaré a ti, Su-chen. Te daría mi vida si hiciera falta. Al escuchar mi respuesta sin vacilar, Heu Ruoxue me miró fijamente durante unos segundos. Finalmente, ella sonrió. Fue una sonrisa extremadamente brillante y conmovedora. Como si el hielo se derritiera y la primavera llegara. Me quedé totalmente petrificado. Nunca en mi vida había visto una sonrisa tan hermosa. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarme de esta sonrisa deslumbrante, Heu Ruoxue de repente apretó mi mano, agarró el cuello de mi camisa y me hizo perder el equilibrio. Caí pesadamente sobre la ancha cama de 2 plazas. Acto seguido, unos labios ardientes y suaves se pegaron directamente a los míos. Sus labios rojos con un intenso aroma a alcohol me taparon brutalmente, ahogando todos los gritos que no había podido articular. Esa noche fue extremadamente frenética y extremadamente fuera de control. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas blanquecinas y caía sobre mis párpados. Me desperté con un dolor de riñones que parecía que iba a romperse. Mi mirada se cruzó con la de Heu Ruoxue, que acababa de abrir los ojos. Ambos nos incorporamos. Mantenemos un silencio extremadamente extraño. Nuestras miradas descienden lentamente y de forma coordinada hacia la sábana blanca. Esa mancha de ciruela en forma de flor, extremadamente llamativa. Nos miramos fijamente, el aire parece congelarse por completo en este instante. No, espera. Mi cerebro se bloqueó al instante. Si mal no recuerdo, estábamos casados, ¿verdad? Por mucho que fuera un chico malo o intentara algo, no debería haber llegado a esto. Después de tanto tiempo casados, ¿esta es la primera vez? Mientras mi mente daba vueltas, Heu Ruoxue de repente retiró la mirada como si se hubiera quemado. Tocó frenéticamente el teléfono en la mesita de noche, miró la hora y su expresión cambió. Luego, soportando alguna molestia, se levantó de la cama con dificultad y empezó a vestirse. Levántate, baja en 15 minutos, de espaldas a mí. Su voz recuperó su habitual cercanía, aunque su ligero temblor delataba su inquietud. ¿A dónde vamos? Aún no me había recuperado del impacto de la sábana. Maldición, eso la haría sentir más incómoda. Cerré la boca de inmediato. Al llegar a casa de la familia Su, Heu Ruoxue no me dejó bajar del coche, solo me pidió que me quedara quieto. A través de la ventanilla, vi que su forma de caminar estaba claramente inestable. De repente, un sentimiento de dolor y culpa me invadió el corazón. No pasó mucho tiempo antes de que saliera de la casa de Su. Tenía una bolsa de papel de estraza en la mano. Luego, el coche se dirigió a la villa de la familia Heu. El mismo procedimiento, me pidió que me quedara en el coche. Después de unos minutos, la bolsa de papel de estraza en su mano parecía volverse más roja. De vuelta al coche, Heu Ruoxue seguía sin decir nada y condujo directamente hasta que se detuvo frente a la oficina de registro civil. No quiero divorciarme. Miré a Heu Ruoxue con total resistencia. Heu Ruoxue me miró con una media sonrisa. Tranquilo, no es un divorcio, no me divorcio. Entonces, ¿para qué? Con la cabeza llena de preguntas, seguí torpemente a Heu Ruoxue hacia el vestíbulo de la oficina de registro civil hasta que, sentados frente a la ventanilla de registro, el empleado con una gran sonrisa
Me entregó un formulario y luego nos guió a la pared de fondo rojo para tomarnos una foto de pareja. Miré la foto de fondo rojo con el sello de tinta en mi mano. Este procedimiento. Esto es un trámite de matrimonio. Espera, ¿no estábamos ya casados? Mi cabeza era un caos. Quizás antes solo estábamos comprometidos. ¿Por eso había una ciruela en la sábana? ¿Y por eso las reacciones de mis padres y su hermano antes fueron tan extrañas? Si ese es el caso. Entonces cuando la llamé directamente esposa en el hospital, la conmoción de todos. Fue comprensible, pero esta lógica no cuadra. Si solo estábamos comprometidos, ¿por qué su hermano Heu Ruoyun reaccionó como si hubiera visto un fantasma cuando oíste que la llamé esposa? Si estábamos comprometidos, ¿por qué ellos dos, cuando Fatih estaba en su casa, parecían tener una expresión de vergüenza? Esto es muy extraño, todo es muy extraño, aunque la suposición de compromiso podría explicar a duras penas algunos de los fenómenos actuales, siempre se siente como un montaje forzado y extraño, hasta que dos recién estrenados certificados de matrimonio rojos con letras doradas salieron de la ventanilla. Justo cuando iba a extender la mano para tomarlos, Heu Ruoxue reaccionó rápidamente. Agarró ambos certificados de matrimonio y los metió directamente en su bolso Hermès de edición limitada. Su movimiento fue limpio y eficiente, como si temiera que se los quitara. De principio a fin, estuve aturdido. Al regresar a la villa, ya era de noche. Me senté solo en el sofá de la sala, mi mente era como una presentación de diapositivas. El pánico en el hospital, la extrañeza de todos, el armario vacío, la villa sin rastro de mí, la ciruela roja en la sábana y los certificados de matrimonio que acabamos de tramitar hoy. Cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. Cuanto más extraño, más quería pensar. El vacío de memoria que había intentado forzar y unir con la lógica de chico malo se estaba desmoronando violentamente en este momento. De repente, un relámpago pareció cruzar la profundidad de mi mente. El engranaje de la memoria, que había estado atascado, en este momento, debido a una extrema confusión lógica, emitió un crujido nítido. La puerta del hipocampo bloqueada fue pateada con fuerza. Innumerables imágenes, como una inundación que rompe un dique, inundaron mi mente. Desde la infancia hasta ahora, todo tipo de escenas en las que ella y yo nos enfrentábamos, mirándonos con disgusto. Emitió un sonido de quiebre nítido. La puerta del hipocampo bloqueada fue pateada violentamente. Innumerables imágenes, como una inundación que rompe un dique, inundaron mi mente. Desde la infancia hasta ahora, todo tipo de escenas de nosotros dos chocando y mirándonos con desagrado. Todo se interpuso entre nosotros dos, Heu Ruoyun mediando, con mocos y lágrimas, intentando separarnos. Asistentes, ustedes asistentes. Que no paran, Suexue, Iki, dejen de pelear. Estaba sentado rígidamente en el sofá, mi espalda empapada instantáneamente por el sudor frío. Vaya, lo recordé todo. Esto no es un romance en absoluto. Esto no es nada. Por eso solo podíamos pelear todo el día. Nuestras cabezas casi se convierten en cabezas de perro. No es de extrañar que cuando desperté y la llamé mi esposa, todos tenían esa expresión de que el mundo se había desmoronado. No es de extrañar que mis hermanos pensaran que era increíble. No es que pensaran que era estúpido, sino que pensaban que algo andaba mal en mi cabeza, que había confundido a un enemigo con una esposa. Ahora sí que sí, ahora está completamente arruinado. Yo, el joven maestro de la familia Su. De hecho, confundí a mi archienemigo con mi querida esposa. No solo me apresuré a consolarla, pedirle disculpas, llevarle equipaje y convivir descaradamente, sino que al final, incluso me acosté con ella. Dije que por qué en el hospital, cuando la vi por primera vez. Me sonrojé y mi corazón latía con fuerza. Pensé que era amor a primera vista. Resultó que, cada vez que la veía, mi presión arterial se disparaba y mi corazón latía con fuerza. Yo, que había recuperado la memoria, solo sentí que el cielo se oscurecía ante mis ojos, que el mundo se había derrumbado. Pero ahora, ¿de qué sirve tener esta chispa de recuerdo? Sería mejor no haberla recordado. Recordarla me hace sentir aún más agraviado. Mi cabeza podrida, olvídate rápido. Respiré hondo. Una ira sofocante mezclada con una vergüenza maldita, subió directamente hasta la coronilla. Incluso si mi amnesia me hizo reconocer a la persona equivocada, Heu Ruoxue no me detuvo. En el hospital en ese momento. Si ella solo hubiera explicado un poco, Suchen, reconociste mal. Ella es tu archienemigo. No habría habido nada de esto. Ella claramente lo hizo a propósito.
Pensando en esto, me levanté del sofá con furia. Caminé apresuradamente escaleras arriba y abrí suavemente la puerta del dormitorio principal. Heu Ruoxue estaba recostada en la cabecera de la cama, vistiendo ese pijama conservador de seda, mirando una tablet. Al verme irrumpir con una intención asesina, no solo no mostró ninguna prisa, sino que con extrema naturalidad dejó la tablet, e incluso extendió su mano blanca para dar unas palmaditas en el costado de la cama, indicándome que me acostara. Al ver su actitud de que me tenía completamente atrapado, me enfurecí aún más. La señalé. Mis dedos temblaban, y dije con los dientes apretados, bien hecho, Heu Ruoxue. Lo recordé todo. No somos un matrimonio, somos archienemigos. Tú, como era de esperar, te codiciaste de mi belleza y mi cuerpo. Me engañaste aprovechando mi amnesia e incluso atacaste a este paciente amnésico. Tú. No juegas limpio. Al escuchar que había recuperado toda mi memoria, un destello de sorpresa cruzó los ojos de Heu Ruoxue, pero rápidamente fue reemplazado por una sonrisa burlona y arrogante. No le dio ninguna importancia a mi acusación. En cambio, lentamente, sacó un certificado de matrimonio de color rojo brillante de debajo de la almohada, y lo agitó frente a mis ojos. Entonces, ¿y qué? Levantó una ceja. De su aura de belleza glacial, surgió un toque de capricho y ternura, que en mi memoria recién recuperada, solo se mostraba frente a mí. Finalmente, volvió a dar unas palmaditas en el costado de la cama, con una sonrisa desafiante en la comisura de sus labios. Ya estamos casados. Eres mi esposo legal ahora. Sube. Miré el certificado de matrimonio, tan rojo que lastimaba mis ojos. Y recordé las cursis palabras de amor que le dije y las vergonzosas cosas que hice durante mi amnesia. Sentí tanta vergüenza que solo quería cavar 30 centímetros en la alfombra con los dedos de los pies. Pero, hasta aquí hemos llegado. Ya estamos casados. De todos modos, no pierdo nada. Todos nos conocemos bien, ¿a quién le tengo miedo? Su Chen es un completo idiota, desde que éramos niños. Este segundón que solo sabe salvar mi cabello y se me opone en las recepciones. Él nunca supo que cada vez que discutía con él con frialdad, era solo para que sus ojos de flor de durazno, que siempre revoloteaban, se detuvieran en mí aunque fuera por un momento. Este tipo odioso, ¿por qué siempre le gustaron tanto las chicas desde pequeño? Y sus ojos no están quietos. Lo odio tanto. Soy Heu Ruoxue, orgullosa, fría y distante. Son mis sinónimos. ¿Cómo podría admitir con la cabeza baja que estoy enamorada en secreto del némesis con el que peleo todos los días? Por lo tanto, solo pude enfrentarlo con las espinas más afiladas. Como resultado, este tipo, con una mentalidad extremadamente peculiar, nos convirtió en los enemigos jurados civilizados y estrechos del círculo, hasta que ocurrió ese accidente automovilístico. En el momento en que recibí la llamada de mi hermano Heu Ruoyun, acababa de hacerme cargo de la empresa familiar. Estaba teniendo una junta directiva extremadamente importante cuando escuché que Su Chen tuvo un accidente automovilístico y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Cuando escuché las palabras todavía en tratamiento de emergencia, mi cerebro se quedó en blanco al instante. Ni siquiera noté que el bolígrafo que tenía en la mano me había hecho una marca de sangre en la palma de la mano. Salí corriendo al hospital casi a toda velocidad. Pero en el momento en que abrí la puerta de la habitación, instintivamente adopté esa postura de montaña de hielo altiva. Tenía miedo. Si no mantenía una cara fría, no podría evitar llorar y abalanzarme sobre él delante de todos. Pero nunca imaginé que este idiota, con la cabeza vendada como una momia, cuando me encontré con sus ojos sinceros, cálidos, incluso se podría decir que profundos, de repente me volví egoísta. Codiciaba la mirada con la que me miraba en ese momento. Esta era la mirada que había estado deseando en mis sueños durante más de 20 años. A mi lado, mi hermano tonto, Heu Ruoyun, estaba a punto de gritar, para revelar la verdad. Inmediatamente, con la visión periférica, lo miré ferozmente. Lo advertí con la mirada. Si te atrevías a decir una palabra más hoy, congelaría todas tus tarjetas bancarias. Y te enviaría a África a excavar minas. Mi hermano se asustó y gritó con resentimiento, cuñado. El desarrollo posterior fue tan mágico que me dejó asombrado. Me preocupaba. ¿Cómo explicarle nuestra relación de pareja tan extraña? Como resultado, este tipo, Su Chen, basándose en su imaginación de leer innumerables novelas web, se inventó una obra maestra de un chico malo que daña a su novia devota, que se da cuenta de su error después de perder la memoria y tiene una enfermedad terminal.
Ese día en la habitación del hospital, me agarró la mano con fuerza y juró con el rostro lleno de culpa, que en el futuro me consentiría y nunca me dejaría sufrir ninguna queja. Para ser honesto, al verlo con esa expresión de arrepentimiento, como si quisiera abofetearse 2 veces. Al principio realmente quise reír, pero mientras escuchaba, y al ver el dolor genuino en sus ojos, de repente sentí que mi nariz se agitaba. Los años de amor secreto, agravios y disfraces, como si en este momento finalmente hubiera obtenido lágrimas ridículamente, pero increíblemente reconfortantes. Realmente no pude controlarlo. Estas lágrimas también confirmaron por completo su idea en su mente de que yo lo amo profundamente, pero he sido herida hasta el fondo. Incluso si recupera la memoria, no sabrá que este guión en realidad es muy preciso. Después de ser dado de alta del hospital, se mudó descaradamente a mi villa privada. Mirándolo, con sus bultos de cosas personales, empaquetando sus pertenencias personales de estilo tan peculiar en mi vestidor. Mirándolo, como un holgazán, envuelto en una manta, se negó rotundamente a ir a la habitación de invitados. En la superficie, estaba fría y furiosa, apretando los dientes, pero en realidad, cada noche, cuando él se metía en mi cama como un pulpo, y me envolvía familiarmente en sus brazos, yo sonreía en secreto debajo de las sábanas. Esta sensación de ser protegido por él, con su corazón y sus ojos llenos de mí, realmente me cautiva. Pero sé en mi corazón que esto es, después de todo, un caramelo envuelto en cristales rotos. Porque algún día recuperará la memoria, con el paso del tiempo. Este miedo a que recupere la memoria en cualquier momento es como la espada de Damocles que pende sobre mi cabeza, haciéndome cada vez más ansiosa. Esa noche, realmente estaba borracha. El alcohol había quemado por completo mi preciada razón y autocontrol, y me hizo quitarme todo el disfraz. Lo miré aturdida, él me abrazó con preocupación y me llevó a la habitación, torpemente me limpió la cara. Desmaquillarme, esa pregunta que siempre revoloteaba en el fondo de mi mente, que no me atrevía a hacer en pleno uso de mis facultades, salió sin defensas, Su Chen. Esa pregunta que no me atrevía a hacer, salió sin defensas, Su Chen. ¿Realmente me quieres? Sabía que en su estado de amnesia actual, podía escuchar la respuesta que quería, pero aún así la hice. Y efectivamente, sin dudarlo me apretó la mano con firmeza y dijo que solo me amaba a mí, que incluso su vida me la daría. Las personas en estado de extrema embriaguez y de extrema inseguridad son extremadamente salvajes. En ese momento, al escuchar esa frase, solo tuve un pensamiento en mi mente, poseerlo por completo, y que nunca más pudiera escapar. Aprovechando el alcohol, le agarré del cuello y lo tiré en la cama. A pesar de que normalmente era un hombre muy arrogante, en ese momento estaba tan aturdido como un corderito listo para el matadero, y le tapé la boca. A la mañana siguiente, el dolor de cabeza por la resaca y las sensaciones extrañas en mi cuerpo me despertaron al instante. Al ver las notables marcas en las sábanas, al principio me sentí un poco arrogante. Yo, la heredera del grupo Story, me había emborrachado y me había acostado con mi archienemigo, pero mi arrogancia solo duró 3 segundos, cuando giré la cabeza y vi a Su Chen durmiendo a mi lado. La dureza en mis huesos y mi forma de actuar decidida tomaron el control al instante. Dado que la vida ya estaba cocinada, entonces sellaré la olla, aprovechando que ahora es un paciente amnésico con la cabeza persiguiendo el crematorio, debo fijar nuestro estatus inmediatamente. Apretando el malestar en mi cuerpo, con el rostro frío, lo levanté de la cama. Fuimos a casa de los a buscar su certificado de registro familiar, fuimos a casa de los Geu a buscar mi certificado de registro familiar. Durante todo el proceso, él se sentó dócilmente en el coche, como un niño que ha hecho algo malo. Al ver su apariencia culpable, me reí fríamente en mi interior. Él finalmente, al ser mi lógica derribada, dudó de sus recuerdos. Viéndolo enfurecido, con el rostro sonrojado, como un husky con el pelo erizado, empujó la puerta del dormitorio principal. Y con una mezcla de indignación y pena, me acusó de no tener moral, de atacarme por sorpresa. Mi corazón no sintió ni una pizca de pánico, al contrario, se sintió extremadamente afligido. Lentamente saqué el certificado de matrimonio de debajo de la almohada, lo agité frente a sus ojos. Viendo su expresión atontada, avergonzada y resignada de impotencia, solo tenía 4 palabras en mi corazón. Victoria Toro, probablemente nunca sabrá, que aunque compartir cama
Fue un accidente causado por el alcohol, el registro del matrimonio fue la decisión comercial más resuelta y exitosa de mi vida, G.U. Roxue. Esta farsa provocada por la amnesia, finalmente fue sellada por mí con el documento rojo. No hay remedio. ¿Quién me manda quererle? ¿Quién me mandó quererle?